Muy buenos días, apreciados hermanos y amigos que nos ven y nos escuchan. Iniciando una nueva semana, para hoy lunes 9 de mayo continuamos con el estudio eh, en el cual estamos estudiando la lección El pacto de Abraham. Ayer se nos hablaba un poco de la fe de Abraham, eh, algo tremendo porque hoy vamos un poco a que si bien ayer conocíamos un poco de fe de Abraham, pues hoy vemos ya a un Abraham como que la fe le está fallando. Pero para entrar en el tema, pues no podemos hacerlo sin antes tener una palabra de oración y vamos a hacerlo para que sea Dios el que nos dirija en el estudio de esta mañana. Oramos. Querido Padre, te agradecemos la oportunidad que nos da de poder abrir su palabra, de meditar en estas experiencias, Padre, y poder aprender de ellas y que nuestra confianza siempre sea en usted. Bendícenos y acompáñanos. Es nuestro ruego en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermano, hoy en este día nos toca las dudas de Abraham y el estudio que hemos de tener toda esta mañana es el capítulo 16 de Génesis, donde encontramos una historia que conocemos quizás de memoria, tal vez no textualmente como está relatada en el capítulo 16, pero la conocemos. Y yo solo voy a introducirme en algunos textos para que recordarles. Espero que tenga su Biblia abierta ahí en Génesis 16. Y mi versión dice de la siguiente manera: y Sarai, dice, mujer de Abraham, no le paría. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo pues Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Ruégote que entres a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el dicho de Sarai. Bueno, aquí hay muchas, eh, yo diría muchas ideas. Bueno, dichoso Abraham de tener una mujer así, de algunos es lo primero que comentan. Pero yo quiero relatar, hermano, que el, el actor de la lección pues nos va a la historia y es interesante conocer la historia y era la costumbre en estos tiempos que si la esposa, por así decirlo, en el matrimonio tenía esa desdicha de no poder eh, parirle hijos a su marido, ella podía hacerlo, dice, a través de su sierva. Y es lo que acudió Sarai. No es que, vamos a decir así, bueno, era algo agradable para ella, no, era un recurso, yo diría un último recurso. Debemos de entender esto. No porque yo escuchaba por lo menos una idea de alguien eh, muy estudioso y decía, bueno, pero ¿y por qué Dios le permitió tener tantas mujeres a Salomón? Un ejemplo es que estoy dando, y no es que Dios le permitió, hermano. Fue el descarriamiento ya de Salomón el que lo llevó a tener 700 esposas y 300 concubinas, imagínense, 1000 mujeres, por así decirlo. Bueno, algunos pues nos vemos en problemas con uno y ahora con 1000, imagínense. El asunto es las costumbres, las costumbres. Y eso es lo que debemos de aclarar, debemos de entender. No es que Dios permitiera eso. Aparte de que esto no era permitido por Dios, vemos la desconfianza de Abraham. Recuerda que todavía estamos con Abraham, no Abraham, porque hay una gran diferencia y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces el problema es de Abraham. Por eso decía ayer, nuestro hermano Ronnie nos hablaba de la fe de Abraham. Mas, sin embargo, hoy vemos el problema de Sarai, diría yo, y Abraham que obedece. Por eso hace una similitud entre Abraham y Sarai con Adán y Eva. Y entonces que parece de que el hombre siempre accede a la voz de la mujer.
Bueno, y pues, como decía también alguien por ahí, bueno, si es que donde manda capitán, pues no hay marinero que rezongue, ¿verdad? Entonces, hay que entender también esto. Abraham, Dios le había hablado y le había dicho de que de sus lomos iba a salir la descendencia. Esto era la promesa. El asunto es que, como decimos también, como seres humanos a veces nos desesperamos y tratamos de ayudar a Dios con nuestros esfuerzos o con nuestra buena manera de ser, creyendo de que Dios necesita ayuda y Dios no necesita nuestra ayuda, hermano. Dios lo que necesita es que nosotros seamos pacientes, que confiemos en Él. La promesa estaba y era cuestión de tiempo nada más. Ahora bien, todo el capítulo 16 empiezan los problemas y vea de que los problemas comienzan con quien incita al problema, porque Abraham no tuvo problemas, simple y sencillamente se allegó a la sierva de Sarai, Agar, y salió embarazada. Y la sierva desde que sale embarazada, dice, empieza ya los problemas con su señora. La empieza a ver, bueno, me imagino yo que Agar ya decía, yo soy a la que le voy a dar el heredero, el de la promesa que Dios le ha prometido a mi Señor. Entonces, me imagino que Agar decía, bueno, yo merezco ser la señora de la casa. Pero Dios hace las cosas bien y no iba a ser algo de que sería para bendición de toda la humanidad, dice, algo que realmente no es correcto. Entonces vinieron los problemas, Agar tuvo que huir, incluso iba como con las intenciones de dejar el hogar y se encuentra con el ángel del Señor. Vemos el diálogo entre Agar y el ángel de Jehová, dice, en donde el ángel le aconseja, vuélvete a tu señora y sé sumisa, entiende que ella es la señora y le hace la promesa, ¿verdad? Tú vas a tener un hijo, le llamarás Ismael y será también de donde habrán muchas descendencias. Bueno, hasta el grado que de Ismael se habla igual que Jacob. Ismael dice, procreó 12 tribus también, igual que Jacob, como la promesa que Dios había dado a Abraham. Mi apreciado hermano, definitivamente no debemos de dudar de lo que Dios nos promete. No debemos de dudar verdaderamente lo que Dios nos ofrece. Y lo que debemos de hacer es ser pacientes y realmente eh, confiar en la promesa que Dios nos ha dado. Ahora el apóstol Pablo tratando de explicar esto a los Gálatas, me gusta a mí este texto, por eso lo noté. Gálatas 4:31 que dice, de manera hermanos, que no somos hijos de la sierva, más de la libre, porque esa era ¿qué? Esa era la promesa que Dios había dado a Abraham. Y eso es lo que nosotros debemos de entender hoy en día también. Hay aspectos interesantes en este relato que debemos también de entender muy bien, que, que Adán dice que ya era de edad de 86 años cuando Agar pues eh, dio a luz a Ismael. Entonces debemos de llevar esto en mente porque para cuando la promesa que realmente Dios le había hecho a Abraham se da con Sarai, definitivamente Abraham era más viejo por lógica. Y debemos de llevar todo esto. Bueno, que los tiempos del hombre no son los tiempos de Dios. Entendámoslo, hermano. La lección para esta mañana y para este día es ese. No nos desesperemos. Dios lo ha prometido, Dios lo cumplirá, hermano. En su tiempo, no en mi tiempo. El asunto es, yo escuchaba a alguien hace poco que nos decía, el problema es que nosotros los seres humanos queremos las cosas para ayer. Era para ayer, no para hoy. Y eso no es el tiempo del Señor. Que Dios nos ayude realmente a no tener dudas de sus promesas, sino a confiar cada día más y poder ponernos en sus manos de amor
que definitivamente es lo que Dios quiere y que sea hecho lo que Él ha prometido en nuestras vidas conforme a su tiempo. No nos desesperemos. Ese es el consejo también a recibir en esta mañana. Dios lo ha prometido, Dios lo cumplirá. Habrá tiempo, un tiempo en el cual mientras eso sucede, pueden suceder cosas, hermanos, pero la promesa de Dios está y Dios no es hombre para que no la cumpla. Y Dios en su momento lo dará. Que Dios nos bendiga y nos ayude a confiar más en el Señor y no tener dudas como lo hizo este hombre de fe, vamos a decir así, pero en ese momento pues le falló. Que Dios te bendiga en esta mañana.